El mundo de Valeria Restrepo, hasta aquel martes lluvioso, era una fortaleza de éxito y certezas. Como fundadora de Textiles Andinos, había tejido, hilo a hilo, un imperio que era el orgullo de la familia. Aquella noche, mientras revisaba distraídamente los extractos anuales de la empresa en su despacho en casa, algo la hizo detenerse. Una cifra, demasiado grande para ser ignorada, saltó de la página, casi vibrando bajo la luz amarillenta de la lámpara. 800 millones de pesos. Una única transferencia, realizada hacía 3 meses. Se le heló el estómago, pero la razón intentó calmarla. Debía de ser un error, una inversión que su marido, Ricardo, el hombre que se ocupaba de los detalles aburridos de las finanzas, olvidó mencionar. Sintió el cuero de la silla contra su espalda, el silencio de la casa y un escalofrío que no provenía del frío de afuera, sino de un lugar mucho más profundo y oscuro. Bajó las escaleras con el extracto en la mano, el papel temblando ligeramente. Ricardo estaba en el salón, sirviéndose un whisky, el retrato del hombre relajado al final de un día productivo. La sonrisa que le dedicó al verla era la misma de siempre, cálida y familiar, pero por primera vez Valeria sintió que era una máscara. No se anduvo con rodeos, su voz salió más firme de lo que esperaba. «Ricardo, ¿qué es esto?». Él miró el papel y por una milésima de segundo una sombra de pánico cruzó su rostro antes de ser reemplazada por una calma ensayada. «Ah, eso. Es una inversión, mi amor. Una sorpresa para nosotros», dijo él con voz mansa, intentando quitarle el papel de la mano. Pero Valeria no cedió. El escalofrío en su espina dorsal era ahora una alarma ensordecedora. Sabía, con la intuición que la convirtió en una empresaria implacable, que él estaba mintiendo. El instinto de Valeria gritaba, dio un paso adelante y el sonido de su tacón en el mármol pulido resonó en el silencioso salón como una sentencia. Una inversión no requiere una transferencia personal, Ricardo, y ciertamente no una que me ocultarías. Quiero la verdad ahora. La súplica en su voz había desaparecido, reemplazada por un acero frío que él no reconoció. Ricardo retrocedió un paso, el vaso de whisky temblando en su mano. Intentó una última jugada, una sonrisa forzada. «Valeria, estás cansada, estresada con la nueva colección». Pero la mirada de ella lo cortó. Él suspiró, derrotado, el aire saliendo de sus pulmones como si le hubieran dado un puñetazo. «Es una casa», admitió en voz baja. Valeria sintió que el suelo desaparecía. ¿Una casa para quién? El silencio que siguió fue el más largo de su vida, antes de que él finalmente murmurara el nombre que se convertiría en una cicatriz en su alma. Para Sofía. Sofía. El nombre resonó en la mente de Valeria, desprovisto de un rostro, pero cargado de traición. La confesión de Ricardo no se detuvo ahí. Las palabras siguieron saliendo, cada una más devastadora que la anterior. No era un desliz de una noche, un error estúpido. Eran 2 años. 2 años de una doble vida, de sonrisas falsas en cenas familiares, de brindis por nuestro éxito, mientras él desviaba el dinero que ella se desangró por ganar. En ese instante, Valeria vio todo con una claridad aterradora. Los viajes de negocios, las reuniones que se alargaban hasta la noche, la confianza que ella depositó en él, la libertad que le dio para ocuparse de las partes aburridas. No fue un acto de amor, fue la herramienta que él usó para cavar la tumba de su matrimonio. Sintió un sabor amargo en la boca, la mezcla de whisky y mentira que parecía impregnar el aire mismo de la casa. El dolor inicial de Valeria comenzó a transformarse en una furia helada que subía por sus venas y ardía en su pecho. Aquel hombre frente a ella no era su marido, era un ladrón. Un mentiroso que durmió a su lado durante 730 noches mientras planeaba su ruina financiera y emocional.
No solo me traicionaste, siseó ella, la voz baja y peligrosa. Me robaste, Ricardo. Usaste el dinero de mi empresa, el sudor de mi trabajo, para financiar tu vidita mediocre con otra mujer. Él finalmente reaccionó, la defensiva tomando el lugar de la culpa. Nuestra empresa, Valeria, yo también trabajé. ¿O te olvidas de que mientras tú eras la gran empresaria, yo me ocupaba de todo aquí? De la casa, de nuestra hija, de ti. Nunca tenías tiempo. La acusación la golpeó, pero la rabia era mayor. Su cinismo era increíble, intentando darle la vuelta a la tortilla, haciéndose la víctima. La pelea escaló rápidamente, las voces elevándose hasta llenar cada rincón de la casa que un día fue un hogar. Acusaciones y recriminaciones volaban como esquirlas de vidrio. Fue en medio de un grito de Valeria, un sonido desgarrado de pura agonía y rabia, que una vocecita las interrumpió desde lo alto de la escalera. «Mamá». Camila estaba allí, parada en el último escalón, con su pijama de estrellas y la cara arrugada de sueño, los ojos desorbitados de Sintosentim, miedo y confusión. El silencio que cayó en el salón fue instantáneo y pesado, más opresivo que los gritos. Valeria y Ricardo se congelaron, sus rostros transformados en máscaras de horror al darse cuenta de la presencia de su hija. La mirada de Camila pasó del rostro lloroso de la madre al semblante pálido del padre, y Valeria vio en tiempo real la comprensión florecer en los ojos de su niña, seguida de un dolor tan profundo que pareció romper algo dentro de la propia Valeria. Nadie se movió. El mundo de Valeria se redujo a ese pequeño tramo de escalera donde su hija estaba, absorbiendo el veneno que se filtraba por el salón. Camila bajó un escalón más, con los ojos fijos en su madre. ¿Es por eso que estáis discutiendo? Papá, ¿te ha robado? La palabra robado salió de su boca como algo extraño, una cosa que no pertenecía a su vocabulario, a su vida. Valeria intentó dar un paso hacia ella, extendiendo la mano, un gesto instintivo de protección. Mi amor, vuelve a tu cuarto. En favor, vamos a arreglar esto. Pero sus palabras sonaron huecas, patéticas. Camila retrocedió, su mirada pasando por su padre, que ahora lloraba en silencio, y volviendo a su madre. No vio a una víctima, vio la fuente de un dolor que la engullía. Sin decir nada más, se dio la vuelta y corrió de regreso a su habitación. El sonido de la puerta al cerrarse fue como un disparo, sellando el fin de aquella familia para siempre. Pasaron 3 semanas en un silencio sepulcral. Ricardo se había ido de casa esa misma noche, y el espacio que dejó atrás era un vacío frío y constante. Valeria deambulaba por la casa como un fantasma, cada objeto, un recordatorio de la farsa que había vivido. El dolor de la traición era una herida abierta, pero la imagen del rostro de su hija en aquella escalera era lo que le impedía dormir. Apenas comía, centrándose en el trabajo como un náufrago se aferra a un resto de naufragio. Fue en una tarde gris, mientras intentaba concentrarse en una hoja de cálculo, cuando sonó su móvil. Era su asistenta con la voz tensa. Un oficial de justicia había entregado una citación en la oficina. Valeria sintió que se le helaba la sangre incluso antes de saber el contenido. Ricardo no solo estaba pidiendo el divorcio, estaba exigiendo el 50% de Textiles Andinos, alegando ser socio de hecho del imperio que ella construyó sola. La incredulidad de Valeria duró poco, siendo rápidamente reemplazada por una furia fría y decidida. Si era guerra lo que Ricardo quería, era guerra lo que tendría. Al día siguiente, estaba sentada en el despacho de Mercedes Vega, la abogada más temida y respetada del país. Mercedes, una mujer de mirada penetrante y trajes impecables, escuchó todo el relato sin expresar una sola emoción, analizando los documentos que Valeria había traído. Al final, juntó las manos sobre la mesa de caoba y fue brutalmente honesta. Valeria, este caso es más complicado de lo que parece.
La confianza que depositaste en él fue excesiva. Tenía acceso legal a las cuentas. Él va a pintar un cuadro en el que era el cerebro financiero detrás de todo, mientras que tú eras solo el talento creativo. La ley puede ser ciega a la traición emocional. Necesitamos probar que actuó de mala fe, y eso no será fácil. La predicción de Mercedes se materializó más rápido de lo que Valeria imaginaba. En menos de una semana, el escándalo estalló en los medios. La historia del divorcio y la disputa por textiles andinos estaba en todos los portales de noticias, pintando un retrato sórdido y sensacionalista de la situación. Clientes e inversores comenzaron a llamar, preocupados por la inestabilidad de la empresa. Pero el golpe más duro vino de casa. Camila, que apenas hablaba con su madre, la confrontó con el móvil en la mano, mostrando un artículo de cotilleos. ¿Es por esto que no tienes tiempo para mí? ¿Para estar peleando con papá por dinero? La acusación, envenenada por la narrativa de Ricardo, golpeó a Valeria como un puñetazo. Antes de que pudiera responder, Camila asestó el golpe final, la voz embargada de despecho y rabia adolescente. «No aguanto más esto, me voy a vivir con papá». La partida de Camila dejó un agujero en el universo de Valeria que ni la furia por la batalla legal lograba llenar. En esa primera semana de soledad completa se sentía como un autómata, operando por pura fuerza de voluntad. Fue en una de esas noches de insomnio, mientras desplazaba la pantalla de la tablet sin ver realmente nada, que una imagen la hizo congelarse. Era una foto de Ricardo en una columna social en línea. Sonreía, con un brazo posesivamente alrededor de la cintura de una mujer deslumbrante, Sofía. Parecían la pareja del momento. El texto del artículo era aún peor. Describía a Ricardo como un visionario empresario que, tras alejarse de proyectos antiguos, estaba a punto de lanzar su propia empresa textil. Valeria sintió que le faltaba el aire. No solo estaba viviendo un romance, estaba usando el dinero de ella y la reputación que él robó para convertirse en su competidor. La humillación era pública, calculada y absoluta. El shock de la fotografía la sacó del letargo. Al día siguiente estaba de nuevo en el despacho de Mercedes Vega, el fuego de vuelta en sus ojos. Le mostró el artículo a la abogada, pero Mercedes tenía noticias aún peores, su rostro más serio que nunca. Valeria, el equipo de él ha presentado las primeras pruebas y son peores de lo que imaginábamos. Empujó una carpeta sobre la mesa. Tiene grabaciones, decenas de ellas, conversaciones telefónicas, discusiones que tuvisteis aquí en casa. Lo grabó todo, y en todas ellas, él es la voz de la calma y la razón, mientras que tú estás perdiendo la compostura, gritando, acusando. No solo te traicionó, te preparó una trampa. Durante meses te provocó para conseguir exactamente esas reacciones. Está construyendo un caso para presentarte ante el juez como una mujer inestable y descontrolada. Valeria salió del Ginsos, despacho de Mercedes, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, pero con una claridad que no tenía antes. Las reglas del juego habían cambiado. Ricardo no estaba jugando limpio, así que su defensa no podía limitarse a los tribunales. La ley era lenta, metódica, y Ricardo había explotado cada resquicio de ella. Necesitaba a alguien que operara en las sombras, de la misma manera que ellos. Fue Mercedes quien, viendo la determinación en los ojos de su cliente, le dio un número de teléfono en un trozo de papel, sin nombre. Si decides que necesitas respuestas que un proceso legal no puede darte, llama a este número. Pero que sepas que a partir de ese momento estarás en un nuevo territorio. Esa misma noche, Valeria llamó. El hombre que encontró en un discreto café al día siguiente se llamaba Miguel. No era lo que ella esperaba. Era un hombre de mediana edad, tranquilo, con una mirada que lo veía todo. Escuchó, hizo pocas preguntas y al final solo asintió.
Yo descubro la verdad, señora Restrepo, cueste lo que cueste. Una semana después, Miguel la citó en el mismo café. Deslizó un sobre manila sobre la mesa. Dentro, no solo había fotos de Ricardo y Sofía, sino informes, extractos bancarios de cuentas antiguas y recortes de noticias de otras ciudades. Su intuición era correcta, comenzó Miguel, con voz baja y uniforme. Sofía no es solo una amante, es una especialista. Luego detalló el patrón que había descubierto. Era la tercera vez en 5 años. Un empresario, exitoso, un acercamiento seductor, una relación intensa y finalmente un fraude masivo que dejaba al hombre sin nada. Es una depredadora profesional, Valeria. Identifica la debilidad, ya sea ego, soledad o codicia, y la explota. Ricardo no es el cerebro detrás de esto, es solo el socio de turno. La revelación golpeó a Valeria con la fuerza de un huracán. No solo había sido traicionada, había sido casada. La investigación de Miguel continuó, y cada nuevo descubrimiento era como bajar un peldaño más en un sótano oscuro y mohoso. Una semana después, trajo la pieza que faltaba. Había conseguido acceso a intercambios de mensajes y grabaciones de audio entre Ricardo y Sofía, y el contenido era nauseabundo. No había juramentos de amor, no había pasión. Las conversaciones eran frías, calculadoras, como las de dos lobos planeando la matanza de una presa. Discutían sobre la lista de clientes que Ricardo había robado de textiles andinos. Debatían cuáles serían los primeros en ser contactados y cómo podrían usar información confidencial para minar su confianza en Valeria. El plan no era solo construir una nueva empresa con el dinero del divorcio, era destruir la de ella en el proceso, canibalizando su base de clientes y dejándola con las ruinas. El romance era una farsa, la fachada para un negocio criminal. Valeria sintió una oleada de alivio y furia al mismo tiempo. Así que es esto. Tenemos la prueba, Miguel. La conspiración, el fraude, todo. Ya cogía el móvil para llamar a Mercedes, imaginando el vuelco en el tribunal. Pero Miguel levantó la mano con la mirada seria. Valeria, tenemos un problema, un gran problema. La forma en que conseguí estas pruebas no fue exactamente legal. Las grabaciones, los mensajes, fueron obtenidos de forma irregular. Si presentamos esto en un tribunal, el abogado de Ricardo anulará todo en 5 minutos. Peor, puede volver el juego en nuestra contra. El alivio de Valeria se desvaneció, reemplazado por una frustración amarga. Tenía la verdad en sus manos, una verdad absoluta e irrefutable, pero era legalmente inútil. Fue en ese momento que lo entendió. No podía esperar que la justicia viniera a ella. Tendría que preparar el escenario para que el propio Ricardo se la entregara. En los días que siguieron, Valeria y Miguel se convirtieron en un equipo de contrainteligencia. No necesitaban más hechos, necesitaban una estrategia. «Es arrogante», dijo Miguel en una de sus reuniones secretas. «Te subestima y cree. O que ya ha ganado. Ahí es donde vamos a atacar. Tienes que jugar su juego, Valeria. Finge estar derrotada, apela a su ego y te entregará todo lo que necesitas en bandeja». La idea era repulsiva, pero Valeria sabía que tenía razón. Con el estómago revuelto, cogió el teléfono. Ensayó la voz, buscando un tono quebrado y cansado. Cuando Ricardo respondió, su voz salió trémula. «Ricardo, soy yo. Yo ya no aguanto más esta guerra. Has ganado. ¿Podemos, por favor, hablar? Sin abogados. Solo nosotros. 2. Quiero negociar un acuerdo, pensar en Camila». Al otro lado de la línea, un silencio satisfecho. Antes de que él aceptara, la voz llena de una falsa compasión que la asqueó. La cita se fijó en la casa que un día fue de ellos, a petición de ella, para hacer la puesta en escena más creíble. Valeria se preparó como una actriz para el papel de su vida. Se vistió con ropa sencilla, dejó su cabello sin el peinado impecable de siempre y no usó maquillaje para que las ojeras de las malas noches
fueran bien visibles. Cuando Ricardo llegó, la encontró sentada en el sofá, encogida, la personificación de la derrota. Él, por otro lado, parecía exultante, el vencedor magnánimo. «Me alegro de que hayas entrado en razón, Valeria», dijo él, sirviéndose una copa como si todavía fuera el dueño del lugar. Ella no lo confrontó. En lugar de eso, lanzó el cebo con voz baja. «Tenías razón, en todo. Me perdí en el trabajo. Te dejé de lado. Entiendo por qué buscaste a otra persona». Cada palabra era como tragar vidrio molido, pero veía el efecto en su rostro, el ego inflándose, la guardia bajando por completo. Ricardo, sintiéndose completamente en control, se relajó en el sofá. Valeria vio su oportunidad y la aprovechó, guiando la conversación con la habilidad de una maestra de orquesta. «Sofía parece increíble, muy inteligente», dijo con la voz llena de una falsa resignación. «Imagino que esa idea de la nueva empresa de usar el dinero para invertir en algo de la competencia fue de ella. Es una jugada maestra». Ricardo sonrió, una sonrisa presuntuosa. Se inclinó hacia adelante, ansioso por reclamar el mérito. «Ella es el cerebro detrás de las inversiones. Sí, sabe como nadie encontrar las brechas, las oportunidades. Pero la estrategia de usar mi posición en textiles andinos, de mapearlo todo, eso fue un trabajo en equipo. Ella vio la oportunidad, pero yo le mostré el mapa del tesoro». Valeria solo asintió, el corazón latiendo con fuerza, no de dolor, sino de triunfo, mientras el micrófono digital en su bolsillo capturaba cada palabra. Necesitaba el golpe final. Con los ojos llorosos lo miró, la imagen de la vulnerabilidad. «¿Y los clientes, Ricardo? Nuestra lista de clientes. No irás a por ellos, ¿verdad? Eso me destrozaría por completo. Sería el fin de la empresa». Era una súplica patética, calculada para apelar a su lado más cruel y arrogante. No la decepcionó. Ricardo se rió, un sonido bajo y condescendiente. «Valeria, por favor, los negocios son los negocios. Tú misma me lo enseñaste. Por cierto, para ser sincero, ya he contactado a los más grandes, el Grupo Martínez, la cadena de hoteles del sur. Les encantó nuestra propuesta. Es cuestión de tiempo que cierren con nosotros. No te lo tomes como algo personal». Y ahí estaba, la confesión completa, la prueba irrefutable de que no solo se estaba divorciando, sino que estaba conspirando activamente para destruirla. El juego había terminado. Él simplemente no lo sabía todavía. Valeria sintió como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. Lo tenía todo. La adrenalina de la caza dio paso a una calma fría y letal. Se levantó lentamente, terminando la conversación, el cuerpo todavía fingiendo un cansancio que ya no sentía. «Yo necesito pensar, Ricardo. Gracias por la honestidad». La palabra salió con un sabor a veneno, pero él no se dio cuenta de la ironía. Se levantó, le dio una palmadita condescendiente en el hombro y salió por la puerta principal con el andar de un rey, completamente ajeno al hecho de que acababa de firmar su propia sentencia. En el instante en que la puerta se cerró, la postura de Valeria cambió. La espalda se enderezó, la barbilla se levantó y los ojos, antes llorosos, ahora eran duros como el diamante. Sacó la pequeña grabadora del bolsillo, mirando el aparato como si fuera un arma. Luego hizo una sola llamada. «Mercedes, soy yo. Lo conseguí. Lo tenemos todo». El día de la audiencia llegó semanas después. El aire en la sala del tribunal era pesado y solemne. A un lado, Ricardo y su abogado, exudando una confianza arrogante, intercambiando sonrisas discretas. Miraban a Valeria como si ya estuviera derrotada. Al otro lado, Valeria estaba sentada, impecable en un traje oscuro, la imagen de la serenidad y el poder. A su lado, Mercedes Vega organizaba sus papeles con una calma glacial. El abogado de Ricardo comenzó, presentando su caso con la seguridad de quien juega con las cartas marcadas.
Pintó el retrato de un Ricardo brillante, el socio de hecho, que era la verdadera fuerza detrás del éxito financiero de Textiles Andinos, mientras lidiaba con una esposa emocionalmente volátil. Las grabaciones de Ricardo fueron reproducidas, llenando el tribunal con la voz de una Valeria desesperada y furiosa, exactamente como él lo había planeado. Cuando el abogado de Ricardo terminó, un silencio presuntuoso se cernió sobre su mesa. Entonces, Mercedes Vega se levantó. No demostró pasión ni indignación. Era la imagen de la precisión quirúrgica. Señoría, comenzó, con voz clara y firme, la defensa del señor Ricardo se basa en una premisa fundamentalmente falsa, la de que era un socio de hecho de Textiles Andinos. Luego comenzó metódicamente a desmontar la farsa. Presentó el contrato de trabajo de Ricardo, que lo designaba claramente como administrador financiero, con un salario fijo. Presentó los registros de fundación de la empresa, con Valeria como única propietaria. Presentó balances anuales que probaban que la empresa ya era un éxito mucho antes de que Ricardo tuviera acceso a las cuentas. Cada documento era un clavo en el ataúd de su narrativa. La confianza en el rostro de Ricardo comenzó a transformarse en una visible ansiedad. Con la imagen de socio completamente desmantelada, Mercedes hizo una pausa dramática antes de continuar. Ahora que hemos establecido que el señor Ricardo era un empleado y no un socio, vayamos al verdadero meollo de esta cuestión. Porque esto, señoría, no es una disputa de divorcio, es un caso de fraude y conspiración. La palabra conspiración electrizó el ambiente. Mercedes entonces presentó el dossier de Miguel sobre Sofía, detallando su historial como depredadora de empresarios. Y entonces, el golpe de gracia. Para probar la participación y la intención del señor Ricardo en este plan, tenemos una prueba final. Se volvió hacia Valeria, que asintió. Nos gustaría presentar una grabación donde el señor Ricardo confiesa en detalle el plan para desviar fondos, comprar bienes para su cómplice y robar los clientes de mi clienta para llevar a la quiebra a la empresa. La mandíbula del abogado de Ricardo cayó y el rostro de Ricardo perdió todo el color. Con el permiso del juez, un silencio mortal cayó sobre el tribunal mientras el audio comenzaba a sonar. La voz de Ricardo, llena de arrogancia y presunción, resonó, contrastando violentamente con la imagen de víctima que su abogado había pintado. Cada palabra era una palada de cal en su tumba. La confesión sobre el papel de Sofía como el cerebro de las inversiones, la admisión de que el romance era un negocio, y la frase final y aniquiladora sobre ya haber contactado a los clientes de Textiles Andinos. Valeria observó cómo el rostro de Ricardo se desfiguraba. La miraba con una mezcla de odio y pánico, comprendiendo finalmente la trampa en la que había caído. No solo había sido engañado, había sido el arquitecto de su propia destrucción, y su arrogancia fue la herramienta que Valeria usó en su contra. Su abogado estaba pálido, sin palabras, la derrota estampada en su rostro. Cuando la grabación terminó, Mercedes Vega dejó que el silencio pesara por un largo momento antes de dar el golpe final. Ante la confesión clara de fraude, apropiación indebida y conspiración, la señora Restrepo no tiene nada más que declarar en esta acción de divorcio. Hizo una pausa, tomó otro documento y se lo entregó al oficial de justicia. Sin embargo, tenemos una nueva acción que presentar. Se giró y miró a Ricardo, cuyos ojos estaban vidriosos de terror. Estamos presentando una demanda penal por todos los delitos confesados. Fue entonces cuando Valeria habló por primera vez, la voz firme y cortante dirigida directamente a él. La mansión comprada con el dinero de mi empresa, Ricardo, así como todos los demás bienes desviados, ya están en proceso de embargo. Se acabó. El sonido del martillo del juez al golpear fue el último clavo en su ataúd. 2 policías,
Se acercaron y entre flashes de cámaras que surgieron de la nada, Ricardo fue escoltado fuera del tribunal, no como un empresario, sino como un criminal. 6 meses pasaron desde el día del juicio, 6 meses en los que Textiles Andinos se estabilizó y las noticias sobre el escándalo dieron paso a reportajes sobre la impresionante recuperación de la empresa bajo el firme mando de Valeria. Había vencido. La mansión que Ricardo había comprado para su amante ahora era legalmente suya. Un monumento de mármol y vidrio a su victoria. Pero, en lugar de un trofeo, la casa parecía un mausoleo. Valeria caminaba por los pasillos amplios y silenciosos, sintiendo un vacío que la espectacular victoria no logró llenar. Las noticias sobre sus enemigos llegaban como ecos lejanos. Ricardo había sufrido un infarto en la cárcel. Sofía había sido capturada en el aeropuerto intentando huir del país. Pero esa información no le traía alegría ni satisfacción, solo un sabor a cenizas en la boca. El verdadero coste de la guerra se revelaba en el silencio de su móvil. La victoria más importante, la única que realmente importaba, seguía fuera de su alcance. Camila. La hija se negaba a hablar con ella. Viviendo con sus abuelos maternos desde la detención de Ricardo, había creado una fortaleza impenetrable a su alrededor. Las llamadas de Valeria iban directamente al buzón de voz, después de sonar 1, 2, 3 veces. Los mensajes que enviaba con el corazón en la mano eran visualizados. El pequeño tic azul, confirmando la lectura, pero la respuesta nunca llegaba. Valeria, la mujer que había derrotado un esquema de fraude y humillado a su traidor en un tribunal, era impotente ante el silencio de su propia hija. El dolor de ese rechazo era 1000 veces más agudo que el de la traición de Ricardo. Una tarde solitaria, vagando por la casa, Valeria entró en la antigua habitación de Camila, un santuario de recuerdos que había estado evitando. Todo estaba como la hija lo había dejado. Pósters en la pared, libros en la estantería, una foto de ella riendo en un viaje antiguo sobre el escritorio. Fue al coger aquel portarretratos que finalmente cayó en la cuenta, con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Recordó la acusación de Ricardo la noche del descubrimiento. Mientras tú eras la gran empresaria, yo me ocupaba de todo aquí. Y más dolorosamente, recordó la acusación de Camila. Solo te importa esa empresa. En su momento, las descartó como armas usadas para herirla. Pero allí, en el silencio de la habitación de su hija, reconoció la verdad venenosa que contenían. Había sido mejor empresaria que madre. Construyó un imperio, pero dejó que su propia hija se sintiera como un asunto secundario en su agenda. Ese reconocimiento fue lo más doloroso que jamás había sentido. No se trataba de Ricardo o Sofía, se trataba de ella, de sus propias fallas. Sentada en la cama de Camila, cogió un cuaderno y un bolígrafo. Las palabras que no podía decir por teléfono comenzaron a fluir hacia el papel. No era una carta de disculpa, era una confesión. No se justificó. No culpó a la traición de su marido por su distancia. Asumió la responsabilidad. Escribió sobre las reuniones de padres que se perdió, sobre las noches en que llegó demasiado tarde para dar un beso de buenas noches, sobre cómo el brillo del éxito la cegó a lo que realmente importaba. Cada frase era una admisión de culpa, un reconocimiento de que Camila tenía todo el derecho a sentirse abandonada. Era lo más difícil que jamás había escrito. Después de sellar la carta, un nuevo sentimiento se apoderó de Valeria. No era suficiente escribir, necesitaba que su hija escuchara su rendición. Con las manos temblorosas, marcó el número de Camila una vez más. Como era de esperar, la llamada cayó en el buzón de voz después del tercer tono. Respirando hondo, Valeria dejó el mensaje más importante de su vida. Camila, mi amor, soy yo. No estoy llamando para pedirte que me perdones o para dar excusas. Yo solo
Necesitaba decir que tenías razón en todo. Fui una madre ausente, me escondí en el trabajo y te dejé en segundo plano. No hay justificación para eso, y lo siento mucho. Te quiero y te prometo que de ahora en adelante voy a estar presente. De verdad, colgó, el corazón latiendo descontroladamente en el pecho, sintiéndose más expuesta y vulnerable que nunca. Esa misma tarde, en un acto para sellar su promesa a sí misma, Valeria tomó otra decisión. Miró la mansión fría y opulenta a su alrededor, el premio de una guerra que casi la destruye. No era un hogar, era un recordatorio constante de la traición y de su propia soledad. Llamó a su agente inmobiliaria. Puedes poner la casa a la venta. Todo el dinero de la venta será donado a instituciones de caridad para mujeres emprendedoras. Fue un acto de liberación. Horas más tarde, mientras el sol se ponía, su teléfono sonó. El nombre en la pantalla hizo que su corazón se detuviera. Camila. Atendió. La voz un susurro. Hola, hija. Hubo una pausa al otro lado, antes de que la voz vacilante de Camila respondiera. Mamá, escuché tu mensaje. Papá está en el hospital de la ciudad. Voy a verlo mañana. Pensé, tal vez querrías venir conmigo. No era un perdón, pero era una puerta. La primera en muchos meses. Al día siguiente, Valeria esperaba en la recepción del hospital, sintiendo un nerviosismo que no experimentaba desde hacía años. No era miedo de ver a Ricardo, sino la ansiedad de reencontrarse con su hija en ese territorio tan frágil. Cuando Camila entró por la puerta de cristal, el corazón de Valeria dio un salto. La adolescente parecía mayor, el rostro más serio. Por un instante, solo se miraron a una distancia de pocos metros, un abismo de dolor y silencio entre ellas. Camila dio el primer paso. Hola, dijo con voz baja. Hola, mi amor, respondió Valeria, resistiendo el impulso de correr y abrazarla. El reencuentro no fue de lágrimas y abrazos, sino de una quietud cautelosa, como dos personas aprendiendo a caminar de nuevo después de una caída fea. Subieron por el ascensor en silencio, un silencio que ya no era hostil, sino expectante. Se detuvieron frente a la puerta de la habitación. Camila respiró hondo y miró a su madre. Una petición muda de apoyo. Valeria asintió y entraron juntas. La figura en la cama del hospital era una sombra del Ricardo que conocía. Pálido, delgado, con cables conectados al pecho, parecía frágil y patéticamente humano. El hombre que había tramado su ruina con arrogancia y poder ahora era solo un paciente debilitado. Abrió los ojos y las vio allí, juntas al lado de su cama. Un espasmo de algo que podría ser sorpresa o quizás vergüenza cruzó su rostro. No dijo nada. Y para sorpresa de Valeria, ella no sintió nada, ni rabia, ni triunfo, ni siquiera odio. Mirarlo allí, roto y derrotado, no le produjo placer, solo un sentimiento de lástima y, finalmente, de cierre. Aquel capítulo de su vida estaba, de hecho, terminado. Ya no tenía poder sobre ella. Salieron de la habitación en silencio y caminaron por el pasillo sin intercambiar una palabra. Solo cuando pasaron por las puertas automáticas y sintieron el sol de la tarde en el rostro, fue que Camila habló, con voz baja. Parecía tan pequeño. Valeria miró a su hija, viendo a la adolescente fuerte y perspicaz que estaba allí, y sintió una oleada de amor y orgullo. Sí, asintió suavemente. Lo parecía. Se detuvieron en la acera. El ruido de la ciudad a su alrededor de 1900, de repente pareciendo lleno de vida. Valeria se volvió hacia su hija, con el corazón abierto. Camila, sé que llevará tiempo, pero estoy aquí. No voy a ir a ninguna parte. Por primera vez en casi un año, Camila le dedicó una pequeña sonrisa. Una sonrisa vacilante, pero genuina. Lo sé, mamá. Yo también estoy aquí. En ese momento, bajo el sol de la tarde, la herida entre ellas comenzó finalmente a cicatrizar. La reconstrucción no fue instantánea, fue un proceso lento, hecho de pequeños gestos y paciencia.
Comenzó con un café esa misma tarde, donde hablaron de todo y de nada, evitando los temas pesados. Evolucionó a cenas semanales, que Valeria pasó a tratar con la misma importancia que una reunión del consejo. Salía de la oficina a las 6 de la tarde, sin excepción. Cuando Camila tuvo una presentación de historia en el colegio, Valeria estaba allí, en primera fila, el móvil apagado dentro del bolso, los ojos fijos en su hija, absorbiendo cada palabra. La alegría que sintió al verla, sonrisa sorprendida y satisfecha de Camila cuando la vio entre el público fue más real y gratificante que cualquier contrato de millones que hubiera firmado jamás. Estaba redescubriendo lo que significaba ser madre. Esta nueva perspectiva de Valeria se desbordó a su vida profesional. Textiles Andinos, antes movida por una ambición implacable, encontró un nuevo ritmo. Inspirada por su propio fracaso, implementó políticas de trabajo más flexibles, programas de apoyo para madres y padres, y una cultura que valoraba el bienestar de los empleados tanto como los márgenes de beneficio. La empresa no solo creció, sino que se convirtió en un modelo de liderazgo consciente. Valeria descubrió que la verdadera fuerza de su imperio no residía en los tejidos o los números, sino en las personas que lo construían. Se convirtió en una líder más completa, más humana, y su negocio floreció de una manera que nunca imaginó posible, con una lealtad y creatividad que el dinero por sí solo no puede comprar. Un año después del juicio, la venta de la mansión se finalizó. Valeria se aseguró de transformar el evento en un acto público. Organizó una pequeña ceremonia, no para vanagloriarse, sino para hacer una declaración. Con la prensa presente, firmó el cheque que transfería cada céntimo del valor del inmueble a un fondo que ella misma creó, destinado a apoyar a mujeres que, como ella, enfrentaron adversidades y buscaban reconstruir sus vidas y sus negocios. Tomó un símbolo de dolor, traición y codicia y lo transformó en una semilla de esperanza y empoderamiento para muchas otras. En ese escenario no era la víctima de un escándalo. Una noche de sábado, mientras compartían una pizza en su nuevo apartamento, un lugar más pequeño, pero infinitamente más acogedor que la antigua casa, Camila miró a su madre con una sinceridad que solo la intimidad curada permite. «Sabes, mamá, a veces todavía me enfado por todo lo que pasó, pero luego te miro y veo que realmente has cambiado». Valeria sonrió, una sonrisa genuina y sin sombras. «Yo también he cambiado, hija. Necesité que mi mundo se desmoronara para entender lo que era realmente importante. Construí un castillo de cristal y casi no me di cuenta de que lo único que importaba estaba dentro, conmigo todo el tiempo». El abrazo que siguió fue largo y cómodo, la expresión final de un perdón que ya no necesitaba ser dicho. Hoy, Valeria se siente, por primera vez en su vida, completa. Su fuerza ya no proviene de la necesidad de demostrar algo al mundo, sino de una paz interior conquistada a duras penas. Dirige su imperio con mano firme y corazón abierto, sabiendo que el verdadero éxito no está en evitar las caídas, sino en la sabiduría que se gana al levantarse. Ya no busca la perfección, sino la autenticidad. El control que ejerce sobre su vida no es rígido y quebradizo, sino flexible y resiliente. Enfrentó la traición, la humillación pública y la pérdida, y no solo sobrevivió, sino que renació de las cenizas, más y fuerte y más consciente que nunca. La historia de Valeria es un poderoso recordatorio de que, a veces, los golpes más devastadores son en realidad regalos disfrazados. La traición que casi la destruye fue el catalizador que la forzó a reevaluar cada aspecto de su vida. Se vio obligada a mirar más allá de los balances financieros y a encontrar el verdadero valor en sus conexiones humanas, especialmente en la relación con su hija y consigo misma.
El dolor la rompió, sí, pero al juntar los pedazos, tuvo la oportunidad de construir algo mucho más sólido y verdadero. Es un viaje que prueba que la mayor venganza contra quien intenta destruirte no es el odio, sino tu propia felicidad y éxito rotundo. Su futuro es un lienzo en blanco, y ella es la única artista. Textiles Andinos se está preparando para una expansión internacional, liderada no solo por su visión de negocios, sino por su nueva filosofía de liderazgo. En su vida personal está en paz, rodeada por el amor restaurado de su hija y por la admiración de una comunidad que ella misma ayudó a levantar. Valeria Restrepo ya no se define por la traición que sufrió, sino por la fuerza que demostró al superarla. Es la prueba viva de que, no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay un amanecer, y puede ser más brillante que cualquier cosa que hayas conocido.